Bueno, muy buenas tardes, profes. A todos, bienvenidos una vez más a este curso de educación matemática para docentes de primaria. Tenemos acá en el módulo de aprendizaje de las matemáticas de primaria la semana 4. Ya vamos por la semana 4 y en este módulo em, estamos conversando, o conversaremos, o hemos estado conversando esta semana, porque recuerden que este es un trabajo de ustedes mismos. em, Se ha podido describir el sentido espacial a partir de dos componentes: el manejo de conceptos geométricos y la destreza para visualizar. Estos son los objetivos de aprendizaje de esta semana. Como lo podemos ver acá, tenemos reconocer el significado del sentido espacial y las dimensiones de la componente de manejo de conceptos geométricos, identificar las características de un modelo clásico para razonamiento geométrico, reconocer la influencia de las representaciones externas en el aprendizaje de los conceptos geométricos y bueno, identificar las dificultades y errores que suelen presentarse con más frecuencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría. Como podemos darnos cuenta, tenemos esta semana enfocada principalmente en lo que es el aprendizaje de la geometría. Y vamos a dar inicio como hemos hecho todas estas semanas. Recordemos que voy a estar proyectando por acá los mapas conceptuales que se trabajaron en la semana. Hablaré un poquito acerca de ellos y si tienen alguna pregunta, solamente levantan su mano de manera virtual por acá y pues damos paso a sus preguntas. Es importante resaltar que estos encuentros son para resolver dudas, inquietudes con respecto a la parte académica de este curso que estamos realizando. ¿Ok? Voy a abrir por acá este primer mapa conceptual y entonces tenemos aprendizaje o la introducción al aprendizaje de la geometría. Recuerdo que en los videos nos hablan mucho acerca de la importancia del uso de la geometría, de la relevancia que tiene en la vida cotidiana y de que les estamos, digamos, apartando un poquito del currículo. Es importante que nosotros sigamos desarrollando esas habilidades en los estudiantes. Es el desarrollo del pensamiento espacial. Es importante seguir trabajando en ello, no hay que dejarlo aparte. Se comenta que muchas veces como docentes nos enfocamos únicamente en la parte numérica, pero esta parte geométrica espacial es muy importante, es muy aplicada en la vida cotidiana y es muy utilizada por los niños en las edades de primaria. Entonces, la geometría como herramienta para interpretar el mundo y también como pensamiento espacial. Em, el estudio del espacio se da en formas a partir de la percepción del mundo y los objetos que rodean a los escolares. Importante reconocer que en estas aplicaciones encontramos muchas formas, objetos y situaciones que los estudiantes ven en su vida cotidiana, lo cual los hace ver un poquito más interesante para ellos. Entonces, en lo que concierne al aprendizaje, los procesos cognitivos se basan principalmente en lo que es la visualización de figuras, las conjeturas, formular o comprobar alguna situación y argumentación. Decían que esto va en orden, esto va en crecimiento, en niveles, dependiendo al avance que podamos hacer con los estudiantes. Esto va más allá de lo memorístico y lo algorítmico, ¿ok? Esta es la primera parte que nosotros tenemos en este curso, una pequeña introducción de la importancia em, del aprendizaje de la geometría. Entonces, abro el inicio o inicio con las preguntas. ¿Alguna duda o inquietud por acá? Creo que esto está bastante claro, pero igual si hay alguna pregunta, pues es importante hacerla. Vamos a ver si podemos abrir esta preguntita aquí. Esta es un rombo, no es un rombo. Dice, en alguna de las situaciones vamos a hacer estas preguntitas así como las hemos hecho para abarcar un poquito más, ¿ok? Dice, un estudiante es capaz de identificar que la figura de la derecha es un rombo, mientras que la de la izquierda no lo es. Él diferencia las figuras porque, aunque ambos cuadriláteros tienen las diagonales perpendiculares, el rombo tiene sus cuatro lados iguales, mientras que los lados de la otra figura son iguales 2 a 2. Es decir, el A con el A y el B con el B, este que tenemos acá.
También se sabe que la figura de la izquierda no es un paralelogramo y un trapecio porque no tiene lados paralelos. ¿Cuál componente del manejo de conceptos geométricos domina el estudiante? ¿Relaciones geométricas entre figuras o ubicación y movimiento de los objetos? Esta pregunta fue bastante, eh, no sé, bastante clara, bastante básica, pero creo que nos encamina a lo que nosotros queremos eh, lograr con este curso, ¿ok? Identificar como docentes, de alguna manera, esos componentes que nosotros debemos enseñar a los estudiantes, y cuáles son como ese tipo de ejercicios o problemas que se relacionan con cada uno de ellos. En este caso, relaciones geométricas entre figuras, porque ubicación y movimiento de los objetos no lo es. Aquí vemos que no hay ningún movimiento de los objetos. ¿Ok? Simplemente como estamos comparando figuras y eso se basa en las características que tienen cada una de ellas. Recomendación, siempre leer esto acá. Esto te da un feedback muy bueno en, con respecto a lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, entonces, muy bien. Entonces, vamos con la segunda parte de este módulo de esta semana que era sentido espacial. Destrezas para visualizar conceptos geométricos. Vamos con la lectura del mapa conceptual y tenemos lo siguiente. Bueno, este sí está un poquito más largo. Sí, los videos fueron un poquito más largos esta semana. Sin embargo, explican muy bien muchos conceptos, mucha parte, sí, conceptual como que nosotros debemos conocer como docentes en lo que concierne al aprendizaje, la enseñanza de este tema, ¿ok? Entonces, en lo que concierne al sentido espacial, los objetivos están dados como significados componentes y el papel de la interpretación en el mundo. Sentido espacial, a ver, aquí en competencia tenemos formas de figuras, en formas y figuras para registrar, representar, reconocer propiedades, identificar relaciones, ubicar y registrar movimientos. ¿Y qué papel juega este en el entorno cotidiano? Estas son como esas destrezas, habilidades que nosotros debemos enfocarnos durante la enseñanza o lo que queremos que el estudiante comprenda cuando se le enseña lo que es el sentido espacial, cuando queremos que el estudiante desarrolle este sentido espacial. También es importante que conozca los componentes, manejo de los conceptos geométricos y destrezas para visualizar los conceptos en el espacio. Asimismo, el manejo de los conceptos geométricos, de estos tenemos conocer características y propiedades de formas y figuras, lo que es identificar, definir, construir, caracterizar y contraejemplos. Este contraejemplo es muy importante porque muchas veces van a ser esas ayudas que tú le vas a ofrecer al estudiante cuando se enfrente a alguna dificultad o cuando, em, eh, digamos, incurra algún error. El tema de los contraejemplos ayuda muchísimo. Entonces, cuando los estudiantes van a identificar las figuras, las formas, es importante que sepa nombre, definición y representaciones y los contraejemplos que ayuden a identificar y proponer. Mm, las relaciones geométricas. Entonces, apreciar cualidades, simetría, igualdad, equivalencia y clasificar o excluir una figura en una clase. Bueno, el manejo de la ubicación y los movimientos de los objetos podemos utilizar o situar objetos en el plano y el espacio y los movimientos, tenemos los tipos de movimientos y las invarianzas. Este es como les digo, todos esos enfoques que nosotros como docentes debemos darle. Yo aquí voy pasando por encima para ir recordando un poquito esas situaciones o esos conceptos que considere que son un poquito más importantes, bueno, no más importantes, sino que me quedan así del video, pues los estaré mencionando por acá. Si alguno quiere también profundizar un poquito más en todo esto, pues simplemente puede preguntar. Por eso estoy abriéndolos aquí todos de manera muy rápida para que los veamos, recordemos y si tenemos alguna duda podamos preguntar. Entonces, en lo que concierne a las destrezas para visualizar las figuras, habilidades mentales con elementos geométricos, lo que es percibir y manipular, y la orientación espacial. Esta orientación espacial está por la disposición de los elementos en el espacio y distinguir diferentes figuras en diferentes perspectivas. Estas recomendaciones, siempre que se nos dan el video, en todos los videos, ubicar a los estudiantes o ubicar o mostrarle a los estudiantes
figuras en perspectivas diferentes, en posiciones diferentes, porque nos hemos encasillado de alguna manera, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy claro, cuando hablamos de un ángulo, siempre lo ponemos o lo ubicamos de la misma manera, eh, uno de sus, exacto, de sus extremos como siempre de manera normal, en posición normal. ¿Qué pasa? Que crea el estudiante en esa dificultad en la que si se lo ponemos un poquito así inclinado boca arriba, ya enseguida el estudiante va a tener una dificultad. Entonces, es importante que Mm, nosotros desde el inicio empecemos a ubicar lo que son todas estas figuras en diferentes perspectivas, diferentes formas, diferentes tamaños y así también, ¿ok? Esto es lo que vamos a ver ahora, lo que es la visualización. Pasamos al tema de visualización. Tenemos que conjunto de imágenes, procesos y habilidades para producir, analizar, transformar y comunicar. Información visual sobre objetos reales, modelos y conceptos geométricos. Al momento de visualización, creo que una de las recomendaciones es que, aparte de que sean objetos reales, también sean representaciones matemáticas diferentes. Diferentes, no simplemente de la misma forma, del mismo tamaño, sino hay algunas formas que son tipo transparentes, que se ven simplemente, que se ven, los estudiantes dicen, no, aquí se ven las líneas por detrás. Otros donde sí se ve la figura sólida también. Entonces, esas imágenes en papel o en alguna pantalla puede ayudar mucho a los estudiantes también para identificar las diferentes formas. En una de las preguntas, creo que preguntaban por una pirámide, no sé si se acuerdan, decía, ¿este es ujú, una pirámide o es un rombo o qué es? Entonces, solo te mostraban la figura así y ya ujú, uno tenía que identificar. Entonces, no tenía esas líneas que normalmente aparecen por la parte de atrás o dibujaditas así. Em, Eso también ayuda a los estudiantes mucho. Lo que es la visualización, seguimos con las imágenes, información visual, física y mental, tema de los procesos, interpretación, interpretar la información figurativa, la imagen, leer, interpretar y procesos visualmente y procesar visualmente la información, convertir información, transformar imágenes. No simplemente em, queremos, espérense un segundo por aquí. Ok, listo. Bueno, entonces queremos que el estudiante pueda manejar todos esos procesos de interpretación, de procesar visualmente la información que él tiene, no simplemente que vea la figura, sino que también la analice, que vea sus características, que haga comparaciones, simplemente verla ya. ¿Qué habilidades va el estudiante a desarrollar? Coordinación ojomotriz, que este es coordinar el sentido de la vista con el movimiento de la mano al realizar un dibujo de de una figura. Recuerdo que una de las actividades que yo siempre hago cuando trabajo con niños de primaria en este tema, me gusta enseñarles cómo ellos crean el cubo. ¿Por qué? Porque para ellos es muy, no sé cómo le podemos decir, muy genial, muy cool saber hacer un cubo. Y parece que es algo muy, digamos, mm, para nosotros puede ser muy insignificante, pero para ellos aprender a hacer estas figuras les gusta mucho porque sus dibujos se empiezan a ver más reales. Entonces, cuando hacen una casita, cuando hacen estos dibujos con estas formas, por ejemplo, cuando yo les enseño, yo les hago primero un cuadradito, luego hago un cuadradito en la parte de atrás, y entonces empiezo a unir estas líneas con estas. Esa fue la forma que recuerdo. Es que es tan significante para mí también porque esto yo lo aprendí en el colegio, en primaria, me gustó tanto, y las veces que lo he hecho en los colegios, los niños como que quiero hacerlo otra vez, yo quiero hacerlo otra vez, quiero aprender a hacerla, entonces la hacemos y con esto podemos empezar también a introducir el tema, a que él vaya identificando también la figura, las partes, cómo está formado estos prismas o estas figuras en general, ¿ok? Porque él va a empezar a identificar mientras va creando eh, el cubo, él va viendo cuáles son las figuras que lo van formando. Entonces, sí, es como algo de mi experiencia que puede ser un poquito insignificante, pero no lo es para algunos niños. Y bueno, a ellos les gusta mucho también esto. Ver una imagen y poder replicarla acá, esta es coordinación ojomotriz como lo vemos por acá.
percepción de figura y contexto, reconocer figura al aislarla del contexto, conservación de la percepción, tenemos percepción de la posición en el espacio, reconocimiento de relaciones espaciales, discriminación visual y memoria visual. Esto lo paso por encima, esto está muy bien explicado en el video, pero si alguno tiene alguna pregunta, pues podemos ahondarla y podemos abordarla aquí en este espacio, ¿ok? Entonces, como les decía, el video estuvo súper largo y muchos, em, digamos, conceptos que se han abordado y que debemos tenerlos en cuenta todos para el momento de enseñar geometría. Por eso es que yo digo, o sea, no podemos nosotros dejar tan apartada la geometría cuando tiene tanta importancia, tanta relevancia y tanto que enseñar a los estudiantes. Entonces, importante, profesores, si alguno está dejando descuidada la geometría, ojo, por favor. Entonces, seguimos aquí, lo que es la visión coordinada. Los componentes no se deben ver aisladamente, importancia de conexiones y la importancia del aprendizaje de la geometría. Esto es lo que tenemos solamente por este espacio. Bueno, esto es en esta parte lo que es el sentido espacial. Vemos todas sus características, las destrezas que nosotros queremos que los estudiantes desarrollen, el tema de la visualización, qué es lo que queremos que realmente el estudiante pueda hacer. Y esto es principalmente esta parte. Si alguno tiene alguna pregunta, pues es el momento de hacerlas. Segunda parte. Aquí hay una preguntita que me gustaría ver aquí. Dice, creo que es esta. Vamos a ver la de rapidez. Vamos a ver la rapidez porque ya son 20, ya hemos avanzado un poquito. Y apenas por el segundo. Bueno, dicen, una maestra pide a sus estudiantes que dibujen cada una de las siguientes figuras em, sin repasar las líneas, diría yo. No, ok, repisar las líneas, es decir, sin pasarla dos veces y sin levantar el lápiz. Dicen, ¿qué habilidad ponen en juego los estudiantes al desarrollar esta actividad? Pues aquí le decíamos ahorita, habla de la habilidad coordinación ojo-motriz. Como les decía, importante que lo resolvamos y que veamos acá. Esta actividad pone en juego la habilidad para coordinar el ojo y la mano. Esa habilidad consiste en coordinar el sentido de la vista con el sentido de la mano al realizar un dibujo de una figura. De manera general, todas estas actividades son muy geniales para los chicos. A ellos les gusta muchísimo y bueno, por eso aquí también se les ha brindado como bastante, se nos ha brindado porque yo también estoy tomando muchas de estas actividades para mis clases. Hay mucho material que nosotros podemos utilizar. Bueno, entonces acá tenemos el modelo Van Gogh para describir la evolución del razonamiento geométrico. Bueno, entonces en el video recuerdo que nos hablan mucho de cómo, de quiénes crearon este modelo, cómo fue creado, con qué objetivo. em, Nos hablan acerca de para qué fue realizado también. Vamos a ver por acá, abrimos aquí muy rápidamente. Dice modelo Van Gogh, razonamiento geométrico. Ujú. Entonces, Entonces esto organiza en geometría el aprendizaje y la enseñanza por niveles de razonamiento, pautas metodológicas para la enseñanza y niveles. En primaria, reconocimiento y análisis, que es el 0 y el 1, y niveles superiores tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Esos son los niveles que se manejaban acá. Recordemos que el enfoque se hace principalmente en el 0 y el 1, reconocimiento y análisis, porque son los que trabajamos principalmente con los niños de primaria. Entonces, en este tema del reconocimiento, tenemos que los estudiantes deben ser capaces de distinguir objetos, percibir figuras de manera individual, dar significados perceptibles. Em, Cuando ellos están en este reconocimiento de nivel 0, cuando están en este nivel, ellos no son capaces aún de distinguir objetos o relaciones entre elementos, generalizar características de figuras o dar significados matemáticos. Em, es importante que ellos tengan la capacidad de aprender vocabulario geométrico básico, identificar estas figuras presentadas acá
y reproducir figuras mediante geoplanos, palillos, plastilinas, otros recursos manipulativos. Este es el nivel cero, como les decía, el reconocimiento de este modelo Van Hill. Objetivos, identificar lo que son formas geométricas, figuras geométricas, objetos tridimensionales, pasar a figuras en el plano, movimientos, identificar isometrías en movimientos cotidianos, detectar propiedades visuales, etc. También otro objetivo es describir verbal y gráficamente posiciones, itinerarios y poner en juego nociones como arriba, abajo, delante, atrás, derecha, izquierda. Esto es un marco conceptual muy, muy amplio. Y también otro de sus objetivos es construir figuras geométricas y sus composiciones. Nivel 2, análisis. Esas capacidades que los estudiantes deben tener. Entonces, ellos en este nivel son capaces de discernir características de figuras por observación y experimentación, y también son capaces de descubrir y generalizar propiedades. No son capaces de enunciar definiciones, relacionar propiedades entre sí, relacionar clases de figuras entre sí y hacer clasificaciones lógicas. Objetivos de este segundo nivel o nivel 1, porque recuerden que el primero es el 0, dice describir con mayor precisión las propiedades, elementos, movimientos, posiciones, caracterizar clases de figuras, generalizar conjeturas y usar términos lógicos en el lenguaje. ¿Cuáles son las características del modelo? Que es secuencial, progresivo, cíclico, dominio vocabulario geométrico y se basa en significado. Esto, como les decía, también está explicado muy bien en el video y cada una eh, de estas características del modelo se explican a profundidad porque es importante resaltar ciertos detalles de ella. ¿Ok? Bueno. Recordemos importante que este modelo no va relacionado directamente con la edad del estudiante, más que todo sí, con la experiencia que ellos han tenido, con la geometría, con los conceptos que ellos han aprendido, con todo lo que es principalmente. Creo que si no estoy mal, si no me equivoco, este es la característica progresivo, si no estoy mal. Ok, bueno. Esto es, profes, esto es la parte del razonamiento geométrico del modelo Van Hille. Esto es como todo ese marco conceptual que él tiene, resumido, obviamente. Bueno, resumido, del resumen, del resumen, del resumen. Pero sí, si hay alguna pregunta, pues es el momento para hacerla. ¿Ok? Bueno, vamos con el mapa conceptual de los conceptos geométricos. Conceptos geométricos. Entonces, las representaciones de objetos tridimensionales por medio manipulativo y dibujos planos, estas son como las dos principales que nosotros deberíamos utilizar para enseñar representaciones o conceptos geométricos a los estudiantes. Tenemos sólidos, construcciones con varillas y convenciones de interpretación. Imagen de un concepto. Aquí recuerdo que en el video se enfoca mucho en describir qué es la imagen de un concepto. Entonces, en la mente del sujeto son imágenes, propiedades y procesos a partir de elementos y características. Se construyen en el tiempo a partir de experiencias, cambian con nuevos estímulos. Una de las preguntas que se hacía que se hacía en todo esto decía que si son imágenes que quedan para siempre, que quedan para siempre y que no se cambian. Em, Era como la incorrecta. Entonces aquí, miren, aquí nos dice que se construye con el tiempo y cambia con nuevos estímulos. Entonces tenemos diferentes estados. La imagen del concepto tiende a ser incompleta, a contener ejemplos que no pertenecen al concepto, luego pobre, luego con propiedades y rica. Esto es como los niveles. Empieza en la imagen, digamos, primero empieza a tener una imagen pobre, pocos ejemplos prototípicos, es decir, el estudiante solo sabe que el triángulo es así y así y ya. Y si se lo mueves un poquito, ya él ya no lo identifica como triángulo. Entonces, ese es el primer nivel. Luego seguimos con el otro nivel con propiedades. Incluyen algunas propiedades matemáticas,
a resolver problemas, y cuando ya es rica, hace referencia a que hay gran variedad de ejemplos, conocen todas sus propiedades y distinguen atributos relevantes e irrelevantes. Bueno, en lo que concierne a la enseñanza de esto, es importante presentar gran variedad de ejemplos y presentar contraejemplos. Estas son o van a ser principalmente las ayudas que nosotros vamos a poder aportar a los estudiantes cuando presentan dificultades o incurren en errores. Desarrollar capacidad para distinguir atributos relevantes e irrelevantes. Bueno, es la misma de acá arriba. Esto es lo que concierne a la parte de imagen del concepto. Imagen de un concepto. Representaciones y aprendizaje. Bueno, seguimos por acá. Vamos a ver qué preguntitas. Esta es la cuarta. Una, dos, tres. Hmm, Está cierto. Triángulo, rectángulo. Vamos a responder alguna de estas. A ver, no me acuerdo ninguna de estas dos, pero vamos con esta. Triángulo, rectángulo. Vamos a ver qué decía. Si no me acuerdo, me ayudan ustedes aquí porque están bastante callados. Y tocará escoger alguna, como decía el profesor por ahí, vamos a escoger una víctima. Bueno, dice, ¿cuál de las siguientes razones podría ser la causa de que un estudiante señale solamente el segundo de los cuatro triángulos como triángulo rectángulo? Podemos ver que hay más de un triángulo rectángulo, pero el estudiante solamente selecciona este verde. Cuando eso pasa, ¿por qué puede estar pasando? Entonces, estas son tres opciones. Si no estoy mal, son dos las opciones correctas. Entonces, una de ellas dice, el estudiante tiene una imagen pobre del concepto del triángulo rectángulo. La respuesta del estudiante se basa en la comparación con una figura prototípica, y el estudiante adquirió una definición de triángulo rectángulo equivocada. Entonces, cuando yo vi esto, recuerdo que dije, o sea, el estudiante adquirió una definición de triángulo rectángulo equivocada. Yo dije, no puede ser, porque si él ya dice que este es un triángulo rectángulo, de alguna manera él conoce ese concepto. Pero el estudiante tiene una imagen pobre de ese concepto. Y la respuesta del estudiante se basa en la comparación con una figura prototípica. ¿Por qué? Porque esta es la figura más prototípica que hay. O sea, este es el triángulo rectángulo que puede existir. Porque así se clasificación en Brasil, organizamos siempre, y por eso era como lo que les mencionaba anteriormente y lo que se nos dice en el video: tratar de utilizar imágenes diferentes en posiciones diferentes, perspectivas diferentes, para que el estudiante no quede con estas figuras prototípicas que considera que es la única que cumple las condiciones para hacer, en este caso, triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, seguimos por acá. Nos vamos a las pruebas de propiedades geométricas de aprendizaje de la geometría. Tenemos por acá nuestro mapa conceptual de justificación de aprendizaje de la geometría. Y tenemos lo siguiente: geometría como vehículo para desarrollar razonamiento inductivo y deductivo. Tenemos acá, estudiantes pueden plantear hipótesis, formular conjeturas, ensayar formas de demostración informal, fases de razonamiento deductivo, estas, y em, explicación, justificación, argumentación y la activación de capacidades, que son estas las que vamos a ver ahorita. Entonces, geometría como vehículo para desarrollar razonamiento inductivo y deductivo. Entonces, en el inductivo tenemos búsquedas de conjeturas a partir de ejemplos, papel de representaciones geométricas, juega un papel de representaciones geométricas y habilidades de visualización. Y en el razonamiento deductivo son razones para verificar conjeturas. Son como las definiciones que nos muestran, nos explican de esta manera. Los estudiantes podrán plantear hipótesis, formular conjeturas, ensayar forma de demostración informal. Las fases de razonamiento, estas tres tenemos, que es, digamos, que van por niveles también, podemos llamarlo de alguna forma. Primer nivel, explicación, carácter descriptivo.
busca transmitir una propiedad. La justificación, ya cuando el estudiante hace un razonamiento sobre la validez de una propiedad, eh, cuando él quiere como que demostrárselo a una comunidad en un momento específico. Y el tema de argumentación, un discurso convincente, cuando ya hay un discurso convincente sobre el carácter de verdad de una propiedad. Entonces, estos son los tres niveles que nosotros queremos que los estudiantes puedan desarrollar. Si llegan a de argumentación sería magnífico. Pero sí, esto es por niveles, según los niveles que los estudiantes puedan ir desarrollando durante las clases. Entonces, activación de capacidades. Podemos hacer estas preguntas. ¿Esta propiedad ocurrirá siempre? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué se puede cambiar para que, o qué se puede cambiar para que ocurra? No solamente son preguntas que van a ayudar, em, digamos, de alguna manera a activar capacidades, es decir, a desarrollar capacidades, sino a, se sirven, yo considero que estas van a servir para cuando los estudiantes incurran en errores. Estas preguntas nos van a ayudar muchísimo, van a ser una de las ayudas que nosotros podríamos utilizar cuando los estudiantes incurran en errores o se presenten con o presenten algunas dificultades. Capacidades que se activan: relacionar conocimientos para organizar sistemáticamente, escribir características de los objetos, desarrollar el sentido crítico y desarrollar la comunicación, código, lenguajes y convenios. Entonces, este es lo que es el aprendizaje de la geometría. Em, y bueno, alguna pregunta por acá. Así que sé que esta semanita los videos estaban muy largos, pero muy también descriptivos, nos dan muchas herramientas, profes. Siento que esto te va a servir mucho. Si usted quiere volver a ver los videos, vuelva a ver los videos, tome apuntes. eh, no sé si se acuerda en algunos, no sé, a final de año usted va a trabajar triángulos o polígonos. Vuelva a verse estos videitos, va a ser fundamental y creo que les va a servir muchísimo para para sus estudiantes, ¿ok? Entonces, importante eso. Entonces, si hay alguna preguntita, podemos ahondar un poquito en ella o seguimos. Creo que ya vendría nuestra última parte, si no estoy mal. Sí, ya viene las dificultades y errores. Vamos a ver si acá nos demoramos un poquito más o quizás no tanto. Mapa conceptual, dificultades y errores en el aprendizaje de la geometría. Bueno, vamos a ver, las dificultades que tenemos van a ser. Recordemos, dificultades van a ser ese grupo de errores, por llamarlo de alguna manera, ese conjunto de errores, enfocados en, primero, la naturaleza formal y figural, las representaciones, las representaciones de figuras tridimensionales y la orientación y posicionamiento. Estos son los tres tipos, podemos decirle, de dificultades que hemos o que se han identificado acá. ¿Ok? Perdón, como les digo siempre, siempre van a haber más o pueden que existan muchas más que ustedes como docentes pueden estar identificando. Pueden que consigan muchos errores y los pueden clasificar en estas dificultades ya descritas o pueden también observar nuevas dificultades. Eso puede pasar mucho. Entonces, comenzamos con la primera. Esta dificultad está relacionada con la identificación del concepto con una representación particular, cuando el estudiante ignora el aspecto formal, errores que se pueden presentar en el paralelismo y perpendicularidad, cuando hay errores de este caso, perdón, de este tipo, cuando los estudiantes incurren en este tipo de errores, normalmente hacen parte de esta dificultad. Em, También en esta parte de orientación y estructuración, distractores de orientación, propiedades visuales que no tienen que ver con la definición del concepto, distractores de posicionamiento, son representaciones que excluyen propiedades. Son como los errores principales que nosotros podemos ver de esta dificultad, de la dualidad formal y figural.
En las dificultades, en la dificultad de representaciones de figuras tridimensionales, tenemos estos tipos de errores. Em, los de, los de tipos de modelo, armazón o macizos, podemos encontrar errores en las representaciones planas, convenciones para interpretar representaciones y representación de la perpendicularidad. Recuerdo que hablaba mucho porque muchas veces los estudiantes no pueden como determinar la perpendicularidad que hay en una figura tridimensional. Se les complica mucho en ciertas situaciones. Entonces, eso también. El desarrollo plano, errores con cantidad de cara, representan tipos de cara o no representan la longitud de las aristas o apertura de ángulos. Cuando el estudiante tiene, eh, cuando él tiene esa figura tridimensional y quiere ver cuál es esa representación 2D que él recorta para crearla, aquí se presentan muchos errores. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues con, con diferentes estrategias. Yo precisamente hace unas semanas creo que estuve trabajando con eso con mis estudiantes y habían unos rompecabezas, unos juegos que ayudaban al estudiante con pistas para que él pueda, digamos, clasificar, bueno, esta pirámide va con esta y se llama así. Entonces, en cada una de esas tarjeticas tenían como una descripción. Todas sus caras son triángulos. Todas sus caras son cuadriláteros. Entonces ya ninguno es un cuadrilátero, etcétera. Entonces en cada tarjetica te daban pistas y el estudiante tenía que armar los grupitos de tres: el nombre de la figura tridimensional y ese modelo de armazón que él hace para llegar a esa figura tridimensional. Eso me pareció muy interesante, esa actividad. Y, em, y bueno, eso es una estrategia que podemos utilizar, pero también hay muchísimas más que podemos utilizar y que aquí también nos la recomiendan en el video. En lo que concierne a las dificultades de orientación y posicionamiento, em, habla más o está relacionado con las distintas referencias para comunicación, puntos de referencia propios del objeto, proyección del esquema corporal sobre el objeto. Estos errores están relacionados principalmente con lo que les decía. Muchas veces estos errores se presentan porque al estudiante simplemente se le mostró la figura así y siempre la vio así, de esa manera. Entonces, mostrársela de otra forma para él ya es muy complicado, ¿ok? Entonces, estos son los errores principales clasificados en las dificultades específicas descritas acá. Podemos encontrar muchos más, claro que sí, pero bueno, estas son las que les estamos compartiendo a ustedes para que cuando lleguemos a esa planeación o esa organización de la clase, ya sepamos con un poquito de anticipación cuáles son esos errores en los que los estudiantes pueden incurrir al momento de aprender estos temas específicos, ¿ok? Muy bien, profes. Entonces, en resumen, bueno, antes del resumen del módulo, ¿alguna pregunta con estos errores y dificultades de presentados en el aprendizaje de la geometría? Bueno, entonces aprendizaje de la geometría. Entonces acá nos dicen que la geometría es herramienta para interpretar el mundo. También habla como la vemos como un pensamiento espacial, el estudio del espacio y las formas a partir de percepción del mundo, objetos que rodean y aprendizaje de procesos cognitivos, visualización, conjeturas, argumentación. Y esto va más allá de lo memorístico y algorítmico. En lo que concierne al pensamiento espacial, sus objetivos son dar un significado, componentes y cuál es el papel en la interpretación del mundo. Este sentido espacial tiene ciertas competencias en formas y figuras para realizar todo esto. Estos son sus componentes. Em, y bueno, aquí tenemos también manejo de conceptos geométricos, destrezas para visualizar, visualización y visión coordinada. Bueno, no sé por qué este mapa conceptual está tan infinito, pero esto es todo lo que hemos visto. En modelo Van Hill vimos el marco de referencia,
vimos el tema de reconocimiento, análisis. Estos son el nivel 0, nivel 1 y las características que tiene este modelo en lo que es los conceptos y representaciones, representaciones de objetos tridimensionales y la imagen de un concepto. Son como los conceptos claves de aquí fueron estos. Representación de objetos tridimensionales y que es una imagen. En lo que es la justificación, geometría como vehículo para desarrollar estas, el razonamiento inductivo y deductivo. Los estudiantes pueden plantear hipótesis, formular conjeturas y ensayar formas de demostración. Fase de razonamiento, explicación, justificación y argumentación y la activación de capacidades. En las dificultades y errores tenemos tres dificultades: dualidad formal y figural, representaciones de figuras tridimensionales y la orientación y posicionamiento. Son los tipos de dificultades que aquí se describieron. Y este fue nuestro resumen de nuestro módulo. Entonces, ahora mismo la invitación es, profes, si no han hecho esta semana, por favor, lo importante es hacerla antes del domingo y que la próxima semana ya vengamos con la semana 5 realizada. Eh, Recuerden que al final de este módulo hay 10 preguntas. Bueno, al final de cada semana siempre hay 10 preguntas. Esas preguntas se pueden hacer, se pueden tomar varias veces. Si no obtienes un resultado por encima de 80, puedes volver a hacerlo otra vez. Importante, recuerda siempre estar pendiente a esas respuestas equivocadas. ¿Por qué pudiste haber sacado esa respuesta equivocada? Ver siempre ese feedback que nos dan ahí. Y muchísimas gracias, profe, por estar aquí. Este es un trabajo que ustedes están haciendo no simplemente por ustedes, sino por sus estudiantes aquí. Así que sepan que ellos van a valorar mucho esto que ustedes están haciendo por aprender un poquito más y por conocer un poquito más de la educación matemática en primaria. ¿Ok? Profe, quiero hacerle una pregunta. Sí, claro, Cuando, adelante. cuando uno ya termina una semana, yo ahora no tengo como la opción de volver a ver, de pronto quisiera profundizar o aclarar algo. Si ya yo la tengo terminada, no me está dando la opción de ver de pronto nuevamente los videos, ejemplo de la semana 2. Ok, Entonces quiero bueno, mire, saber si soy la que tengo la dificultad o es que este módulo es así, porque en el anterior sí me podía meter en todas las semanas, en la uno, en la 2, en la 3. Entonces que tenía como unas duditas, unas cositas que quería como otra vez ver los videos, a claro, pesar de está que ya, perfecto. ya yo lo Ujú. terminé todo, pero quería como profundizar porque de pronto el tema de racionales es como más complejo. Entonces, no me da esa opción. Bueno, mire por aquí, yo tengo esta parte abierta. Yo entro aquí en donde hice mis cursos en Coursera. Me voy aquí a aprendizaje de las matemáticas de primaria y aquí me salen todas las semanas, semana uno, semana 2. Yo estoy hasta la 4, o sea, yo hago semana, o sea, yo voy por semanas. La semana próxima ya tendré lista la 5, así voy poco a poco. Entonces yo voy a dar clic aquí en la semana 2 y me puedo ir, no sé, voy a ver este video. Le doy clic aquí en el video y me sale enseguida. Entonces, no sé si usted puede también hacerlo de esa manera. Si tiene alguna duda o inquietud, pues no se escribe por el grupo de WhatsApp y vemos cómo Ok, le de podemos pronto es ayudar. porque yo entro ajá, de pronto es porque yo entro desde el lado del celular. Entonces voy a Sí, intentarlo desde el puede ser. computador. Ok, ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Entonces a todos, que tengan una feliz tarde, feliz noche y nos vemos el próximo jueves. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.